Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Estamos situados en el 10 Main Street de esta localidad y también tenemos servicio los miércoles a las 7 de la noche, estudios profundos de la palabra de Dios a nivel universitario, clases completamente de seminario gratis. Y usted puede venir a acompañarnos o también usted nos puede ver a través de las redes sociales, ¿verdad? Hoy estamos celebrando en muchos lugares del mundo la Nochebuena. Mañana es el 25 de diciembre del 2023, ¿verdad? Entonces, celébrelo y todo lo que haga sea para honrar y glorificar el nombre de Cristo, ¿verdad? Que no se enfoque en su persona, no se enfoque en dar regalos los unos a los otros, enfóquese en aquel que vino, en aquel que encarnó y se dio a sí mismo la cruz del madero, ¿verdad? Y hoy vamos a tener un tema muy importante, el misterio del pesebre y el trono de Dios y su relación profética. Es una predicación muy bonita. Espero que usted se quede con nosotros. Espero que usted aprenda muchas cosas de esta predicación porque es una predicación escatológica y desgraciadamente no hay muchos expositores escatológicos el día de hoy, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es ese misterio del pesebre y el trono de Dios y su relación profética. Y le damos la bienvenida también a los que están en las redes sociales, ¿verdad? Ya gracias a Dios tenemos más de 800 videos en las redes sociales de la sana doctrina y nos están viendo en más de 10 países hispanos y toda la gloria se la damos a Dios. No queremos engrandecer el nombre de este ministerio, de esta iglesia, el nombre del pastor Carlos Redimín, queremos engrandecer a aquel que murió en la cruz del madero, a nuestro Señor Jesucristo. Él merece toda la gloria y toda la honra. Y todo lo que hagamos aquí es para glorificar su santo nombre. Y hoy vamos a tener esta bonita predicación, así que si nos está viendo, síganos con su Biblia, porque nosotros hacemos predicaciones expositorias donde la palabra de Dios habla más que nosotros, ¿va? Nosotros queremos acotar también que quizás las citas que se vean en la pantalla no coordinan con su Biblia, porque nosotros usamos la 1602, la Reina Valera purificada, porque está más apegada a la King James 1611 y está más apegada a los papiros originales de las Sagradas Escrituras. No usamos la Reina Valera 60, pero lo ponemos en azul, algunas cosas que cambian en la 60 para que usted se pueda guiar, ¿verdad? Y hoy, como dije, vamos a hablar de ese pesebre. Cuando yo era niño no sabía ni siquiera era pesebre, ¿verdad? Me dijeron, pongan el nacimiento, pongan el pesebre. Entonces yo ni sabía qué era el pesebre, pero hoy vamos a descubrir qué realmente es el pesebre, porque el pesebre no es la natividad, el pesebre no es la escena de los burritos y María y los ángeles y los 3 reyes magos, es otra cosa, y lo vamos a ver a través de esta predicación escatológica para que usted pueda entender las Sagradas Escrituras y usted pueda crecer espiritualmente. Ese es el propósito de nuestra iglesia, que las personas crezcan espiritualmente con la sana doctrina, con las palabras de Dios. Hoy sabremos por qué le pusieron en un pesebre. Porque no nació en un pesebre, nació de María. Porque mucha gente tiende a decir, nació en un pesebre. No, nació de María y lo pusieron en un pesebre, dice la Biblia. Hoy vamos a aclarar eso. ¿Por qué nació en Belén? ¿Por qué nació hace más de 2000 años? ¿Y cuál es esa relación profética entre el trono de Dios y el pesebre? ¿Cuál es esa relación profética? ¿Por qué Dios quiso que pusieran ese bebé en ese pesebre? Vamos a verlo a través de esta predicación. Y el versículo principal, ya lo leímos esta mañana, es Lucas, el doctor Lucas, en los Evangelios Sinópticos 2:7, el versículo principal. Y dice, y parió, ¿va? En algunas Biblias pusieron, dio a luz, ¿va? Lo pusieron más bonito, lo decoraron más bonito, pero lo original dice, y parió a su hijo primogénito y lo envolvió en vendas, ¿va? Desgraciadamente en la Reina Valera 1602 pusieron pañales, pero los pañales todavía ni existían, ¿va? Los haggis vinieron ya después, ¿va? No había pañales, lo pusieron en vendas. Y le acostó, dice, y le acostó, y le acostó. Entonces no nació en un pesebre. Dice, y le acostó en el pesebre porque no había lugar en el mesón. Y vamos a ver ese pequeño versículo principal. ¿Qué tanto tiene de escatología? Usted no se imagina y vamos a verlo a través de esa aplicación. Primeramente tenemos que establecer qué es el trono de Dios, ¿va? Porque estamos hablando del pesebre y el trono de Dios. Queremos ver qué dice la Biblia de que es el trono de Dios. Y vamos a ver en Isaías 66, el último capítulo de 66:1, ¿verdad? Y dice, el Señor dijo así, el cielo es mi solio
y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? ¿Verdad? Isaías repite las mismas palabras que el rey Salomón dijo cuando le ofrecieron el segundo templo en Jerusalén, ¿verdad? Porque siendo el hombre más sabio del mundo, Salomón sabía que Dios no podría habitar en un templo. Sabía que Dios estaba en el cielo. Sabía que la tierra era el estrado de sus pies, ¿verdad? Y si vemos la creación de Dios, el diseño de Dios, ¿verdad? Vemos una gran pirámide que ahora lo usan en el dollar bill, ¿verdad? Y dice unas palabras en latino, dice Asenclitopis o algo así que dice en latino. Ya tiene muchos años que dejé de estudiar latín yo, pero quiere decir las palabras en latín que está aprobado por Dios, ¿verdad? Ese diseño está aprobado por Dios. No el ojo que le pusieron los Illuminatis o los ojos que le pusieron los masones y otras sectas, ¿no? La pirámide es el diseño de Dios, pero el diablo siempre copia todo. El diablo siempre copia lo que Dios hace. El diablo un día va a tratar de imitar la resurrección de Jesucristo cuando el hijo de perdición y el hombre de pecado vengan, el último anticristo, cuando la iglesia ya haya partido en ese glorioso rapto, ¿va? Entonces, quiero que se dé una idea del cielo, ¿va? Y cada vez que usted ve un billete de $1, usted está viendo el diseño, la creación de Dios. Y la parte de arriba, la pirámide de arriba es donde se sienta su trono, donde está la gloria de él, ¿verdad? Y dice Isaías 66:15, porque aquí el Señor, ¿verdad? Dice, en la original dice Señor, vendrá con fuego y sus carros como torbellino para tornar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego. Entonces ya estamos aprendiendo un poquito más. La Biblia dice que ese trono hasta tiene llantas. Dice en inglés que es un carruaje que se puede transportar, ¿verdad? En la Biblia, en la King James dice que es un carruaje, y en la Biblia en español dice que tiene ruedas, ese gran trono, ese cielo, esa punta de esa pirámide. Dice Daniel 7:9, el trono de Dios. Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que pusieron los tronos, ¿va? Daniel está teniendo una visión de los tronos, al igual que Juan ve esos tronos. ¿Por qué tronos con ese? Porque está hablando de los 24 ancianos, en Apocalipsis o Revelación capítulo 4. Dice el anciano, pero ponga mucha atención, cuando usted estudia su Biblia y usted es estudioso de la palabra de Dios, cuando ve anciano con mayúscula, se refiere a Dios. El anciano de días se sentó, cuyo vestido es blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Nos dice que tiene ruedas, ¿ah? Se ve. El Salmo 11:4, el Señor en el templo de su santidad, el trono de Dios es el cielo. Entonces, ¿dónde está el trono de Dios? En el cielo. ¿Sabía eso? El trono de Dios está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Imagínense, él está arriba de la pirámide, no te le puedes esconder. Cualquier cosa que hagas, o te metes abajo de la cama, ya te vio. Apaguen la luz, no importa la luz en medio de las tinieblas, te puede ver. Dice el Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que no tiene fin, por los siglos de los siglos, que no tiene un final, y para siempre. Y la vara o el cetro de justicia, la vara de tu reino. ¿Ah? ¿Por qué dice la vara? ¿Por qué dice el cetro? Porque hay la Biblia, a través de este hermoso Salmo 45:6, nos revela que Él es soberano, soberano sobre todo. Dice la Biblia que todas las almas son mías, los buenos y los malos, todas las almas le pertenecen al Señor. No, aquí no que hay algunas almas para Satanás y las otras son del diablo, no, todas las almas son de Dios. ¿Se fija? Y dice, hasta Satanás tiene dueño, se llama Dios. Dice el Salmo 103:19, el trono de Dios. El Señor estableció los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es algo espectacular que mucha gente no entiende escatológicamente, no entiende en su finita sabiduría que Dios tiene el control de todo. Si te pasa bien, porque Dios quiso. Si te pasa mal, porque Dios quiso. Dice en Romanos 8:28 al 30, todas las cosas pasan para bien a aquellos que Dios ama y a aquellos que son llamados.
Todo lo que pasa es de Dios. Si quizás no estás pasando por una necesidad, una enfermedad, un trabajo, Dios lo sabe. Pero entre tú más te acerques a Dios, Él puede cambiar las cosas. Él puede cambiar las cosas, como dicen en Santiago, Jacobo, capítulo 4, dice, ustedes pecadores, límpiense sus manos y acérquense a mí, dice, y el diablo va a huir de vosotros. Esa es la fórmula, ¿verdad? Dice el libro de Actos o de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En la Reina Valera 1602 no dice Hechos, dice Actos 7:49, dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Ahí sí pusieron Señor en la Reina Valera 60, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿Qué dice Mateo? Los evangelios sinópticos. Mateo 5:34, o pues yo os digo, no juréis por ninguna manera ni por el cielo, nunca jures tú por el cielo. ¿Por qué no puedes tú jurar por el cielo? Porque el cielo es el trono de Dios. Bueno, yo te juro por el cielo, dice Jesús, que tú no debes jurar por el cielo porque el cielo es el trono de Dios. Está hablando del tercer cielo. Dice Mateo 23:22, el que jure por el cielo, jura por el trono de Dios. Y aquel que mora en él. Y aquel que mora en él. Entonces Dios siempre está sentado en el trono. Dios siempre está en el trono. Muchas veces no comprendemos el concepto de que en Hechos capítulo 7 o Actos capítulo 7, Esteban es arrastrado de la ciudad, apedreado y ve el tercer cielo y ve el Hijo del Hombre o Jesús parado a la diestra del trono. ¿Por qué está a la diestra del trono hoy? Porque si estuviera en medio estuviera para juicio. Por eso está a su diestra, pero es el mismo Dios, ¿verdad? No hay tres dioses, tres tronos. Hay 24 tronos y el trono de Dios, dice la Biblia. Primera de Reyes 22:19, el trono de Dios. Entonces él dijo, oye pues las palabras del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército del cielo estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra, a la derecha y a la izquierda. Por eso tiene forma de pirámide, porque el ejército del cielo se forma de un lado y de otro, y él está en el norte, dice la palabra de Dios. Revelación, ¿verdad? O Apocalipsis 4:2, Revelación 4:2 dice, e inmediatamente yo fui en el espíritu, he aquí un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba asentado. ¿Se fija? Entonces vemos que el trono de Dios nos lo describe en muchas partes de la Biblia. ¿Por qué quiero poner yo el punto del trono de Dios? Porque queremos saber la relación profética que hay entre el pesebre y el trono de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es esa relación profética? La vamos a ver más adelante. Ya vamos avanzando, ¿verdad? Éxodo 19:9, ¿verdad? Dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y mientras hablo contigo, yo también, para que crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras al pueblo del Señor. O sea, Moisés les dijo lo que decía Dios. Dios quiere que cuando Él venga en la nube, cuando Él venga en la chaquía, Él hable conmigo, ustedes como pueblo oigan. Pero no ha cambiado nada. ¿Qué dijo el pueblo en Éxodo 20:19? Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros porque vamos a morir, muramos. Y sigue siendo lo mismo. La gente no quiere tener comunión con Dios, la gente no quiere leer la palabra de Dios, la gente nada más quiere escuchar a una tercera persona, a un dirigente espiritual, a un pastor, a un líder, pero no quiere tener comunión con el verdadero Dios. No ha cambiado nada. El pueblo de Israel no quería hablar cuando Dios les ofreció esa comunión a ellos. Dice, no, dice, tú habla con él, nosotros hablamos contigo. ¿Verdad? No nos vaya a matar Dios en uno de esos arranques de ira de él y nos vaya a ir como nos fue cuando destruyó el becerro de oro. Yo me imagino a los israelitas que decían eso. Pues hoy vamos a ver que el trono de Dios que tiene, qué relación hay el trono de Dios con ese pesebre, ¿verdad? John White dice que él encontró la arca del pacto y el arca del pacto dice que tiene forma de trono, forma de silla, ¿va? Porque muchos no saben que esa arca del pacto se llama en inglés the mercy seat, si usted no lo sabe. ¿Por qué se llama the mercy seat, la arca del pacto en inglés? No se pregunta por qué, porque es una silla.
Entonces, Ron White dice que encontró las ruinas y sellaron esa ruina, porque si la gente la toca se muere, y varios trataron de tocarla, etcétera, etcétera. No sabemos si la versión de Ron White es cierta o no, pero la Biblia describe al trono de misericordia como el arca del pacto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la historia de Jesús. Ya vimos que el cielo se estableció en el tercer cielo, el trono de Dios está establecido en el tercer cielo y Dios habita en ese trono, ¿verdad? Vamos a ver qué dice ahora en Lucas. Ahora ya no vamos a cambiarle para que usted no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a seguir adelante, ¿va? Lucas 2:1 nos dice la palabra de Dios: y aconteció que aquellos días que salió en un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo pueda ser empadronado. ¿Qué quiere decir Augusto? Si usted conoce a alguien que se llama Augusto, quiere decir el más grande, el más poderoso. César quiere decir que el que era Dios en la tierra de los romanos, ¿va? Augusto César fue un emperador de Roma que gobernaba en esa época cuando nació Jesús, ¿verdad? Y dice el Lucas 2:2, y el empadronamiento primero fue hecho siendo Cireno, el gobernador de Siria. Pero es sorprendente que cómo la Biblia nos relata la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y la historia lo respalda. La historia respalda que en la época de Jesús tanto estaba Augusto como Ciro. Los papiros, las historias, los historiadores, toda la historia y toda la geografía apunta a que la Biblia es verídica y la historia es verídica. Nadie inventó esa historia, ¿verdad? Y dice el contexto inmediato de Lucas 2:3, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su propia ciudad. ¿Para qué? Augusto César le mandó a Ciro que un censo. ¿Para qué? Para que ellos pagaran más impuestos. ¿Ah? A ver, ¿cuántos judíos hay aquí en esta choza? Pues que todos mayores de 21 años, según la ley del Mishá de los hebreos, ya son mayores de edad, ellos tienen que pagar impuestos. Entonces él quería saber cuántos tenían que pagar impuestos, cuántos no. Quería tener un censo con fines de lucro, ¿verdad? Y dice la Biblia en Lucas 2:4, el contexto inmediato, y José también subió de Galilea, ¿verdad? Porque Jesús también se crió en Galilea. Sabía que Jesús es también llamado el maestro de Galilea. De la ciudad de Nazaret a Judea. Entonces por eso le dicen a Jesús Nazareno, porque también se crió en Nazaret. No solo en Galilea, sino en Nazaret. Entonces es nazareno. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. No porque tenga el pelo largo, porque esa es otra cosa. Nazero o nazario es cuando dejan un voto como Sansón y dejan el pelo crecer. Jesús no tenía ningún voto relacionado con ese, ¿verdad? Que lo pintan en los dibujos con pelo largo, pero él era nazareno porque venía de esa provincia, y Galilea porque era de esa provincia. A Judea, ¿por qué Judea? Porque de ahí proviene el león de Judá. ¿Sabía eso? Y dice la Biblia, la ciudad de David. Entonces el Mesías prometido, según todas las profecías escatológicas, tenía que venir de la descendencia de David, de ningún otro lugar. Cuando nosotros estudiamos la genealogía en Mateo 1 y en otros libros seculares, la genealogía de José, toda viene de David. Y estudiamos la genealogía toda de María, toda viene de la descendencia de David también, si usted no lo sabe. Y dice que se llamaba Belén, ¿ah? Por cuanto era la casa y familia de David. Ahí nació él y después se trasladó él a Galilea, Nazaret, a trabajar, ¿verdad? A la provincia de Galilea, la ciudad de Nazaret. Entonces David y tanto José eran de ahí y tenían que ser empadronados ahí para que los romanos supieran que ellos eran de ahí y que tenían que pagar impuestos ahí, ¿verdad? Entonces es una larga distancia. Estamos hablando como de un día y medio de camino, y no estamos hablando, como dice la historia, que la llevaron en un asno, la llevaron en un burrito, probablemente se llevaron hasta 2 días o 3 días en llegar, ¿verdad? Porque imagínense, ahí al pasito con el burrito, pues caminando uno llega más rápido. Dicen que en 24 horas tú puedes llegar caminando, pero está retirado el lugar donde ellos iban, a Belén, ¿verdad? Y vamos a ver por qué en Belén, ¿verdad? Porque la estrella fijaba el lugar donde iba a nacer el Mesías prometido. Nos relata más en Miqueas
5:2, y lo vamos a ver más adelante, que esos reyes, esos sabios, son reyes magos, porque magos no significa que hacían trucos y magia. Magos se le llama a los científicos que veían las estrellas y estudiaban las estrellas en esos entonces, ¿verdad? También los magos se robaron ese nombre para hacerlo maldad. Y dice el contexto general, Lucas 4:16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, ¿verdad? Por eso nació en Belén de Nazaret. Y entró conforme a la costumbre el día sábado de la sinagoga y se levantó a leer. ¿De qué están leyendo? De Jesús cuando él empezó su ministerio, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque yo vengo a sanar enfermos, a libertar los cautivos, ¿se acuerdan? Pero no acabó de leer toda la profecía. Si usted lee Isaías, dejó una parte de la profecía y se sentó. Entonces todos los que estaban en la sinagoga dijeron, ¿qué? ¿Por qué no leyó todo? O sea, es una falta de respeto que tú no leas todo el versículo completo, pero Jesús estaba leyendo lo que estaba aconteciendo, no leyó el final porque no ha regresado. ¿Se fija? Entonces él dejó el papiro, porque allá los judíos en una sinagoga en la época de Jesús y en los días de hoy ni siquiera pueden tocar las Sagradas Escrituras. ¿Sabía eso? Que los judíos se ponen un instrumento de plata como una uña para tocar guitarra así bien grande que se llama yod, y el yod van ellos guiándose las palabras que ellos van leyendo porque ellos leen de la izquierda hacia la derecha. Entonces Jesús agarró, se puso el dedito, empezó a leer la profecía, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, vengo a libertar cautivos, vengo a libertar a sanar enfermos, a proclamar el año nuevo del Señor, dijo. Y dejó ahí el yod y se sentó. Entonces dijeron, ¿qué? Empezó su ministerio, ¿ah? Ahí mismo en Nazaret. ¿Por qué? Porque tiene un significado profético. Dice el contexto inmediato, Lucas 2:5, para ser empadronado con María, su esposa, desposada con él, la cual estaba encinta, ¿verdad? Ya estaba ella encinta, ella estaba esperando a Jesús, ella había sido concebida por el Espíritu Santo. Si no, usted no recuerda que en Lucas capítulo 1 nos cuenta la historia cómo ella fue concebida. Pero lo más importante de esta historia es que dice con su desposada. Para un hebreo, en la cultura occidental, desposada ya quiere decir esposa, si usted no lo sabe. ¿Sabía que cuando su marido José estaba durmiendo y tuvo un sueño que se lo llevara a Egipto, el Señor le dijo, toma a tu esposa y vete? En algunas Biblias, como en las 60, pusieron, toma a tu mujer y vete, pero realmente en la original dice a tu esposa, porque cuando alguien está desposado para Dios, ya lo considera una esposa. Así como la gloriosa iglesia, nosotros somos ya la esposa de Cristo. Todavía no celebramos las bodas del Cordero. Celebrar las bodas del Cordero es celebrar el matrimonio, pero ya estamos desposados, ya estamos comprometidos, ya estamos unidos eternamente con Él, ya somos una sola carne con Él, y un día lo vamos a celebrar, porque ya tenemos esa salvación eterna, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos eso el día de hoy. La desposada, la gloriosa iglesia. Un día nos va a presentar, dice el apóstol Pablo, limpios y puros, ¿va? Porque ahorita no nos puede presentar limpios y puros porque tenemos nuestros defectos, nuestras impurezas, pero un día Dios nos va a limpiar cuando seamos raptados y seamos transformados en el aire. Vamos a salir mejor que un car wash. Y dice, según Corintios 11:2, dice, porque yo soy celoso de Dios porque os he desposado un marido. Dice, ¿cómo nos desposó Pablo? A través del Evangelio. Para presentarnos como una virgen pura en Cristo, ¿va? Un día vamos a ser puros. Un día va, quizás hoy no lo somos porque vivimos en este cuerpo, pero dice la Biblia que ese cuerpo ya está circuncisado para que el día que nosotros partamos, nuestro cuerpo va a ir a la tierra y vamos a hacer polvo, y el alma que está amalgada al Espíritu Santo nos va a levantar y Dios nos va a dar un cuerpo glorioso en las nubes para hacer ese evento tan maravilloso, las bodas del Cordero. Yo ya me imagino el menú, ¿va? Yo creo que el menú sea mejor que este. Seguimos adelante, Lucas 2:6 dice, y aconteció que estando ellos ahí, los días que se iba a parir se cumplieron, dieron los 9 meses, ¿va? María no tuvo un prematuro, no se atrasó porque Dios tenía el control de ese embarazo. A los 9 meses, María ya estaba lista para parir y los días para parir o para dar a luz se cumplieron, ¿verdad? Y dice Lucas 2:7, el versículo principal, dice,
y parió a su hijo. Lo tuvo, unigénito, el primero, y lo envolvió en vendas para protegerlo. Envolvió ese pequeño bebé para que no se rasguñara, no se raspase, y lo puso y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es pesebre? Pesebre es el comedero de los animales, si usted no lo sabe. Pesebre es un comedero, pero no de madera, de piedra. Puso al pequeño bebé y con vendas para que no se golpeara. No, el burro que estaba al lado ahí no le dieron una patada. Pusieron al bebé para protegerlo en ese pequeño pesebre, porque no había lugar en el mesón, ¿verdad? Sabemos que el cordero tiene un significado muy profundo en las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia 3 veces: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabía eso? ¿Sabía que la ciudad de Belén era la más famosa de los mejores corderos en toda Judea para los sacrificios del templo? Lo vamos a ver más adelante. Y dice Lucas 2:8, y había en la misma región pastores que vivían en los campos, que guardaban las velas de la noche sobre su rebaño, ¿verdad? Estaban ellos en vigilia, dicen algunas Biblias, ¿verdad? Ellos estaban en vela. ¿Por qué? ¿Por qué los pastores siempre están en vela? Porque si no se comen a las ovejas, los depredadores, los lobos, etcétera, etcétera, o hasta viene otro judío y se la roba. Entonces, como tienen que cuidarlas, alguien tiene que estar en vela cuidándolas, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la ciudad de Belén, que aún hoy en día tienen rebaños de ovejas y de cabras y de todo tipo de ganado, ¿verdad? Y dice Lucas 2:9, el contexto inmediato: y aquí el ángel del Señor. Muchos no entienden esta forma, que cómo él había nacido, Cristo, y él mismo se anuncia, porque el ángel del Señor, según la Biblia, es Cristo. ¿Se fija? El ángel del Señor, dice, vino sobre ellos y la gloria de Dios resplandeció alrededor de ellos y tuvieron gran temor. Cuando a ti se te presenta un ángel de verdad, un ser sobrenatural de Dios, la carne se te va a hacer como de pollo. Y a ver si no te llevan al hospital porque te dio un ataque cardíaco, porque no es algo que nunca jamás has visto. Entonces ellos vieron algo que jamás habían visto. Ya me imagino ahí un pastor le preguntó al otro: ¿tienes una aspirina para que no me vaya a dar un ataque? Y dice la Biblia en el Lucas 2:10, mas el ángel le dijo: no temáis, no tengan miedo, yo no vengo a destruirlos, yo vengo a darles una noticia, porque os traigo nuevas de gran gozo. ¿Sabía que ese es el tercer evangelio en la Biblia? La Biblia cuenta con 7 evangelios, si usted no lo sabe, porque 7 es el número perfecto de Dios, y ese es el tercer evangelio de Dios. Se le llama el evangelio de la anunciación, porque Dios llegó a la tierra. Y los que creyeron fueron salvos en ese entonces. Fueron salvos. La gente que creyó, los pastores que creyeron que en ese pequeño bebé estaba Dios, ellos fueron salvos. Dice 1 Timoteo, voy a leer la 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. El misterio de la piedad en 1 Timoteo dice, 1 Timoteo, es que siempre me voy a segunda. Aquí está 1 Timoteo 3:16, dice la palabra de Dios: y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Piedad no quiere decir que tú tengas misericordia por alguien, no, porque los hispanos tienden a decir: ten piedad de él. No, piedad quiere decir teológicamente cercanía a Dios. Dice el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Imagínense, en el Antiguo Testamento Dios era espíritu, y por una eternidad los ángeles le cantaban, le adoraban, y nunca veían a Dios porque es espíritu. Y ese día, por primera vez, los ángeles vieron a Dios en ese pequeño bebé. Por primera vez en una eternidad los ángeles vieron a Dios en ese pequeño bebé. ¿Y sabe qué dijeron los ángeles? Dijeron: oh my God. Porque se impresionaron, porque en ese pequeño bebé estaba dentro el creador de todo el universo. Y por primera vez los ángeles lo pudieron ver, visto por primera vez por los ángeles. Dice en 1 Timoteo 3:16, es el misterio de la piedad, un misterio, el primer misterio revelado a la gloriosa iglesia. Y dice Lucas 2:11, que nos es nacido en la ciudad de David
el Salvador, que es el Cristo Señor. Fíjese que todo dice el Salvador con S mayúscula. ¿De quién está hablando? De Dios. Cristo con mayúscula está hablando de Dios. Señor está hablando de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Dice Apocalipsis 1:8, Revelación 1:8, el Todopoderoso, el de ayer, el de hoy, el de siempre, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ellos anunciaron, aquí está Dios, y los que creyeron fueron salvos en ese evangelio de la anunciación, ¿verdad? En ese pesebre que estaba ese niño y esa natividad que lo estaba alrededor de él, ¿verdad? Y dice, y esto lo será por señal. Eso es lo más importante escatológicamente que dice la palabra de Dios. Y esto será por señal. Hallarás al niño en vendas acostado en un pesebre. ¿Por qué les dijeron por señal? Porque muchos no entendieron y muchos no entienden el día de hoy por qué es esa señal. Esa señal quiere decir que cuando tenían un borreguito que nacía sin mancha y sin defecto, los sacerdotes viajaban desde Jerusalén, desde el templo hasta Belén a conseguir los mejores corderitos. Y los mejores corderitos que nacían sin mancha, sin un defecto y con todos los dientes brillando y perfecto para el sacrificio del Yom Kippur, para el perdón, ellos mismos, los sacerdotes, lo envolvían en vendas y lo ponían en un pesebre para proteger ese animal hasta que tuviera 1 año, 2, para sacrificarlo en el Yom Kippur. Dice Lucas 2:13, y resplandecemente apareció un gran ángel, una multitud de ejércitos celestiales, ¿va? Algunas Biblias pusieron huéspedes, ¿va? Ejércitos celestiales que alababan a Dios y diciendo, ¿a quién alababan? Esa hueste de ángeles, ese ejército de ángeles, ¿a quién alababan? ¡A Dios! ¿Y dónde estaba Dios? En ese pequeño bebé. La Biblia no se puede equivocar. Dice Lucas, el contexto general, 1:14, antes de esta historia, dice, tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. ¿Va? El ángel Gabriel le dice a María que tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque el Redentor, Dios, se iba a encarnar, iba a bajar. Dice en Filipenses que Él se despojó de su trono, de su omnisciencia, de su poder, y vino en forma de humano para ser obediente y obediente hasta muerte en la cruz. Dice Lucas 2:14, y los ángeles y esas huéspedes celestiales, esos ejércitos celestiales empezaron a cantar, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y a los hombres de buena voluntad. ¿Ah? De ahí viene la cancioncita. Si usted ha ido a una posada en los años oscuros de su vida, etcétera, etcétera. Y dice Revelación 20:11, y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado sobre él, y delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Cuando baje ese trono, cuando baje esa gran Jerusalén, van a decir, trágame tierra. Los que se quedaron aquí, los que no fueron redimidos, los que no fueron raptados. Dice Efesios 1:9, y habiendo descubierto el misterio de su voluntad, ¿por qué hace más de 2000 años? ¿Por qué fue hace más de 2000 años? ¿Por qué? Porque habiendo descubierto el misterio de su voluntad, según el beneplácito que había propuesto en él a sí mismo, dice el versículo 10 de Efesios, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, Dios tenía un tiempo exacto para que Jesús naciera y un tiempo exacto para que Jesús se sacrificara. ¿Sabía eso? Se juntarán todas las cosas en Cristo Jesús, así los que están en el cielo como están en la tierra. Ya vamos de bajada. ¿Por qué nació en Belén? Porque la profecía marca que él iba a nacer en Belén. Dice Miqueas 5:2, mas tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre millares de Judá, aún de ti saldrá el que será gobernador de Israel, cuyas salidas han sido desde la antigüedad y desde la eternidad. La profecía está diciendo que el que va a nacer ahí va a ser eterno. Y por eso los reyes magos vieron esa profecía y sabían dónde iban a ir. Sabían que tenían que seguir esa estrella para que, como señal, la señal no fue la estrella, la señal fue el pesebre, apréndetela.
Porque muchos dicen, ¿cuál fue la señal del nacimiento de Jesús? La estrella. El pesebre. Lo pusieron al pesebre cuando los fariseos iban, por eso lo pusieron un pesebre para protegerlo. Los fariseos, los sacerdotes, los del concilio, se les llaman los del Sanedrín, iban a Belén muchas veces durante el año a ver los mejores corderos para el sacrificio del Yom Kippur. Todos los años. Hasta la fecha, Belén es una de las regiones donde los mejores corderos crecen en Palestina, si usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque ahí nacen sin manchas, sin arrugas, no nacen pintos. Entonces son perfectos para el sacrificio del Yom Kippur, donde toman 2 borregos, si usted no lo sabe, dos corderos. Uno lo sacrifican y el otro lo dejan libre. ¿Sabía eso? Al que sacrifican, le cortan la cabeza y derraman la sangre sobre el asiento de misericordia o sobre el arca del pacto para que la chaquía de Dios la mantuviera con vida 1 año y el pueblo de Israel fuese perdonado por 1 año por completo. Y al otro, el que le caía la suerte al otro cordero, se llevaba los pecados de Israel y lo sacaban fuera de la ciudad y se iba al monte. A eso se le llama chivo expiatorio. El chivo expiatorio no es el que matan, como muchos te han enseñado. El chivo expiatorio es el que se salva y se lleva los pecados. Bueno, no se salva porque se va a ir al infierno porque se llevó los pecados. Pero al que matan es el que ofrecen y el chivo expiatorio es el que sueltan afuera de la ciudad, que se lleven los pecados de Israel. Entonces, el mercy seat o el arca del pacto tiene un canalito en medio, alrededor en la puntita. Entonces ponían la sangre del cordero y la sangre se movía durante 1 año. Y mientras la sangre se mueva, si usted no lo sabe, tiene vida. Por eso cuando ustedes le sacan sangre en el hospital, lo ponen en una maquinita que hace así. Entonces la sangre se movía por la presencia de la chaquía de Dios dentro del tabernáculo y del gran templo. Ahí pusieron ese pequeño pesebre, ¿va? Protegido. Lo pusieron con vendas, no con pañales, para protegerlo, porque él era el sacrificio perfecto. Porque no había otro sacrificio perfecto aquí en la tierra más que él. Por eso era por señal que lo iban a envolver con esas vendas y ponerlo en ese pesebre para que nadie lo dañase. Y sabemos la historia, ¿va? Que creció 30 años, empezó su ministerio y fue obediente hasta la cruz del Calvario. Es muy importante que tú sepas. ¿Por qué un pesebre y por qué un trono? Porque el pequeño pesebre fue el primer trono de Dios, si usted no lo sabe, en la tierra. Ese es el trono de Dios en la tierra. Y Dios siempre trabaja así, siempre tiene una sombra de lo que va a pasar en el futuro. Un día Él va a tener su trono en el milenio. Y la presencia de Él estuvo en el arca del pacto, pero no estaba Él presentemente. Por eso Salomón dice, no, tú no habitas aquí. ¿Se fija? Todo lo que Dios hace tiene una sombra, si usted no lo sabe. El arca del pacto, también hay una arca en el cielo, lo dicen Hebreos. El trono de Dios, el pesebre, también va a haber, hay un trono en el cielo y va a haber un trono en la tierra. ¿Se fija? Que la relación profética entre el pesebre y el trono de Dios, que el pesebre fue el primer trono de Dios aquí en la tierra. Y muchos no lo ven, y muchos no lo entienden, y muchos no lo comprenden. Pero le doy gracias a Dios porque hoy podemos saber esa revelación de Dios a través de las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? Entonces, próxima vez cuando usted celebre la Navidad, acuérdese del pesebre, que esa es la señal de Dios que Él puso en esos momentos, ¿verdad? Porque ahora ya no tenemos señales, caminamos por fe y no por vista. Hoy caminamos por aquel que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. No vimos su muerte, no vimos. Bueno, lo más importante en esta Navidad es que tú tengas el regalo de vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice, y ahora ya entendemos el versículo principal, ya vamos a terminar. Y parió a su hijo unigénito y lo volvió en vendas. ¿Por qué? Porque era el sacrificio perfecto, era el cordero, era el primer trono donde él iba a estar, en ese pesebre. Pero lo más importante es porque no había lugar en el mesón. ¿Por qué no había lugar en el mesón? Porque el mesón representa al mundo. Dios no tiene lugar en el mundo, Dios tiene lugar en un trono.
porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabía eso? No en ningún mesón, en ningún otro lado, no en el hotel, en Motel 8. Seguimos adelante, ¿verdad? Y vamos a terminar, ¿verdad? Pero hay una solución, ¿verdad? Dice en Efesios 1:3, en el cual esperéis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Hay una solución, se llama Jesucristo. Tú tienes que creer lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 2:4, de los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio, o del evangelio glorioso de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Él es Dios, ¿verdad? Aquí no se trata de que tú tengas a Cristo en tu corazón, o que tú le abras las puertas a Cristo para que entre, o que tú declares con tus labios que el Señor es tu Señor y Salvador. La única forma de ser salvo, la Biblia establece, es que tú creas de todo corazón lo que Él hizo en la cruz. Esa es la única forma que tú seas salvo. No por repetir una oración, no por decir, perdóname por mis pecados, yo me arrepiento, etcétera, etcétera. La única forma que tú seas salvo es que tú creas lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Que Jesus Christ died for our sins, He was buried, He rose again in the third day, according to Scripture. Ese es el verdadero evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y lo han hecho muy complicado a muchos porque no les ha resplandecido la luz del verdadero evangelio. Y yo te aseguro, querido hermano, que si tú crees de todo corazón, habrá un poder sobrenatural de ti, que Dios te va a transformar, porque el Cordero que murió en la cruz del Calvario vivirá por siempre, por una eternidad dentro de ti, porque se puso en nuestro lugar. Dice la Biblia que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre que Él derramó, su vida que Él derramó para que nos diera vida. Y yo te aseguro, querido hermano, que si tú crees en esta Navidad, el Evangelio de Gloria será el mejor regalo que hayas tenido en toda tu vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la Iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Que Dios los bendiga.